Buenos días, estamos hoy con Nicolás Jove, catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá, Buenos días, experto de reconocido prestigio nacional e internacional en los temas de investigación biomédica y un hombre muy preocupado por las cuestiones bioéticas. Acaba de ser nombrado recientemente miembro de la Comisión Bioética Española y ha publicado varios libros sobre la investigación con material, digamos, de origen humano, embriones y también con células madre, que es precisamente el tema del que trata su último libro, publicado en nuestra editorial Digital Visions. Bueno, me gustaría comentar algunas cosas contigo de este libro quería empezar con una cuestión que a mí me parece particularmente relevante, ¿no? Y es esa crítica ética que se hace a algunos aspectos de la investigación biomédica. A veces se desdeña un poco acusándola de un cierto dogmatismo religioso. ¿Podrías explicarme un poco, tú también como investigador y creyente, sí. qué relación ves entre la investigación biomédica y las convicciones religiosas de una persona? Bueno, realmente las convicciones religiosas es algo que todo o cada uno tiene, digamos, tendrá las que tenga, pero realmente en este tema concreto sí que ha habido un mar de fondo que se ha enrarecido mucho el asunto de la investigación con células madre, porque se empezaron a utilizar embriones. Las células madre, el primer material que se utilizó para aplicaciones médicas, en concreto para regenerar tejidos, pues fue extraer células de embriones humanos para luego obtener clones celulares que sirvieran para repoblar tejidos degradados. Claro, evidentemente eso era a costa de destruir esos embriones, y entonces el problema ético que surgió con connotaciones también religiosas, claramente, porque claro, desde el punto de vista religioso uno defiende que la vida humana empieza en el momento de la concepción, no solo desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista científico también, pero uno defiende que la vida es sagrada, que la vida no debe considerarse un medio, por muy noble que se considere el fin que se desee. No puede, digamos, salvarse una vida a costa de destruir otras vidas. Entonces ese problema, que es un mar de fondo con el que se inició, no solamente lo llevaban en su, digamos, magín las personas que estuvieran en unas posturas más o menos religiosas, sino incluso los propios, muchos investigadores y especialistas, médicos, creyentes o no creyentes, que reconocen que la vida empieza en el momento de la concepción, y por tanto esas son vidas humanas que deben de ser respetadas. Por eso casi desde un principio se inició una búsqueda de nuevas alternativas que no supusieran la destrucción de la vida humana. Entonces, en el fondo, esa es la cuestión, pero yo creo que desde el punto de vista humano, la defensa de la vida es algo que lo llevan ya dentro de su deontología, dentro de su buena práctica, de su buen hacer los médicos, que hacen un juramento hipocrático, entre otras cosas, de respeto a la vida. Y hoy en día la ciencia tiene muy claro que la vida empieza desde el momento de la fecundación. Eso es, entonces ese es un problema que no se debe hoy mantener así. Sí, pero una sociedad, por ejemplo, que no mayoritariamente, pero una buena proporción admite la posibilidad del aborto, parece que preocuparse por unas poquitas células como que es claro, algo menor o marginal dentro de esa cuestión, ¿no? Y a veces esa cierta propaganda que se ha lanzado de los distintos estados embrionarios y el preembrión, etcétera, sí. Bueno, eso científicamente parece poco razonable, ¿no? Desde luego, desde el punto de vista científico, no es sostenible subdividir o hacer etapas de distinta categoría, digamos, en lo que es un desarrollo continuo de la vida humana. Si la vida humana reconocemos que tiene un inicio en el momento de la concepción y desde ese instante está ya organizado, está, digamos, determinado que eso es una realidad corporal humana que va a irse desarrollando sin solución de continuidad, no tiene sentido establecer etapas de mayor o menor valor en cuanto, podríamos decir, la dignidad o la categoría que le queramos establecer. Es decir, la vida humana es siempre la misma. Desde un principio, tiene un principio muy claro y tiene un final también muy claro, que es la muerte natural, ¿no? Entonces, bueno, los buenos médicos defienden desde siempre que la vida es sagrada, que la vida, precisamente su trabajo es salvar vidas, no destruirlas. Entonces, bueno, claro, ahí tienen desde unas concepciones, digamos, ajenas a una creencia y solamente de una observación de lo que es lo material
del ser humano. Entonces se puede concebir que a lo mejor pues, un embrión o un ser humano en sus primeras etapas de desarrollo se considere más un conglomerado de células, como a veces se habla, que una vida humana. Pero la realidad es la que es. Y realmente los buenos científicos reconocen que hay una vida humana. A mí me llamó la atención bastante una cita de Yamanaka que incluyes en el libro, sí. Cuando veía esas células estaba recordando a su hija, ¿no? Efectivamente. O sea que realmente, claro, a veces hemos perdido un poco la noción de un desarrollo continuo, ¿no? Efectivamente, el desarrollo continuo. Y además es una de las cosas que a veces incluso en críticas que se oyen de quienes sostienen una postura, incluso desde una perspectiva bioética utilitarista, que llamaríamos, es decir, no tanto de defensa de la persona, sino de la utilidad. Entonces hay quienes, pues eso, no distinguen etapas distintas, pero muchos investigadores que estaban trabajando con embriones estaban ya, en el fondo, pensando que estaban destruyendo vidas humanas. El propio Yamanaka es un ejemplo, porque él empezó trabajando con embriones como tantos otros, aunque sus experimentos realmente utilizaban más embriones de ratón, que no creo que produzcan ningún problema ético, no era tanto de vidas humanas, pero bueno, en su caso la perspectiva era algo para utilizarlo como modelo para la utilización del hombre, pero él tenía en su mente la idea de que un embrión humano en su caso, es una vida que va a transcurrir en continuidad. Y eso de la continuidad que has dicho es muy interesante, porque realmente había gente que decía, no, es que son etapas. No, realmente el no reconocer esa continuidad es uno de los grandes problemas que ha habido en el tema este de la utilización de los embriones. Tenemos hoy muy claro, el propio Comité de Bioética de España, en un dictamen que se hizo en el año 2009-2010, no, en el año 2009, mejor dicho, sí, cuando se estaba debatiendo sobre la ley del aborto, reconoce que la vida humana empieza en el momento de la concepción y que transcurre sin solución de continuidad hasta la muerte natural, ¿no? Evidentemente. Bueno, pues ese tema de la continuidad es en lo que nos debemos de fijar y en lo que debemos tener muy claro, de que la vida humana realmente es de la misma cualificación en cualquiera de sus etapas. Has hablado hace un ratito del argumento utilitarista, ¿no? De la moral pragmática, de que, bueno, pues si esto va a salvar vidas, sí. ¿Por qué alguien de una percepción, una posición ideológica pueda impedir esto? Sí. Pero en realidad, por lo que comentas en el libro, parece más bien que la postura ideológica es la de los que utilizan embriones, porque en la práctica no han dado lugar a muchos resultados biomédicos. Es evidente, porque es que eso es tan claro hoy. Es todavía mucho más claro, lo veíamos claro ya y lo veía mucha gente claro desde un principio, que se estaba abusando y porque se estaba utilizando y se estaban destruyendo vidas humanas, y eso es únicamente con un criterio utilitarista. Pero hoy en día además es que tenemos la certeza de que después de 12 años esas células de origen embrionario no han resuelto ningún problema, no tienen ninguna aplicación clínica, es una vía muerta, y sin embargo han surgido otras alternativas, como son células madre adultas, que están en la base de muchos tejidos, de los 200 y pico tejidos que tenemos en el organismo, muchos de ellos tienen células equivalentes a las embrionarias y no se destruye nada, porque se pueden sacar con una simple biopsia. Es más difícil quizás, por supuesto la extracción no es fácil y el trabajar con ellas tiene sus dificultades técnicas, pero evidentemente tú no destruyes nada. Y están dando muy buenos resultados. Porque son del propio paciente, además. Son del propio paciente, claro. No van a suponer luego un rechazo inmunológico cuando se obtengan esos clones celulares y se le devuelvan al paciente para resolverle un problema de una enfermedad degenerativa o lo que tenga, porque son sus propias células que se han reactivado, que se han rejuvenecido, por así decirlo, y que se le están devolviendo al propio organismo de que proceden, por lo tanto ningún problema de rechazo, que eso sí que ocurría también con las embrionarias. En general, ¿la comunidad científica está todavía a favor de la investigación con embriones humanos? O... Digamos, cada día hay menos defensores de la utilización de los embrionarias, y muchos, incluso que utilizaban embrionarias, se han pasado al campo de la investigación con células madre adultas o con células de reprogramación. Ahí están los de cerca de 4.000 ensayos clínicos actualmente en todo el mundo con células madre. El 98% son células adultas, o sea, células de procedencia adulta o de reprogramación, y prácticamente un 2% muy simbólico va quedando nada más
de quienes todavía están un poco aferrados a las embrionarias, pensando que van a resolver algo, o utilizándolas no tanto para resolver problemas médicos, sino simplemente para investigaciones básicas. Es otra historia, porque además uno podría utilizar otro tipo de material y no precisamente humano para las investigaciones de carácter básico, no aplicado, ¿no? O sea que este triunfo, entre comillas, de la ciencia con la que se pretendió presentar la aprobación por parte del presidente Obama de la investigación con embriones humanos, ¿te parece que no es realmente tan científico? Sí, de hecho no lo es, y además el propio resultado de su programa lo ha demostrado, porque cuando se abrieron los presupuestos, abrió la mano y con financiación pública para investigaciones con células madre, en principio con una nueva perspectiva de seguir trabajando en embrionarias o de empezar a trabajar en embrionarias, porque había digamos, un bloqueo de trabajo con fondos públicos en embrionarias en la etapa anterior, la de George Bush. Al llegar Obama se abre eso y se da financiación para células. Y resulta que el resultado ha sido que todo el mundo se ha volcado a trabajar con las células adultas. Casi nadie ha querido trabajar en embrionarias porque no les ven, simplemente no les ven salida, no son la solución. Tú ahora, como miembro del Comité Bioético, ¿qué legislación te parece que habría que retocar en España en este sentido? Bueno, en España hay mucho para retocar, pero especialmente hay dos leyes que son cambiables y que necesitan una reforma, que son la Ley de Reproducción Asistida del año 2006 y la Ley de Investigaciones Biomédicas del 2007, tanto del anterior periodo legislativo. Esas dos leyes hoy en día están prácticamente, digamos que, deslegitimadas por dos cosas, por dos factores. Uno, por la propia dinámica de la investigación y de los resultados, que nos dicen que no tiene sentido trabajar con embriones, que son consagrados en esas dos leyes. Realmente hay un capítulo entero dedicado a la investigación con embriones en la reproducción asistida, un capítulo que sigue una serie de apartados, y también en la investigación biomédica, donde se habla del trasplante nuclear y otra serie de cosas. Bueno, pero hay un segundo factor, y es que ha habido una sentencia del Tribunal Alto, del Tribunal Europeo, del Tribunal de Luxemburgo, en el cual se dictamina en contra de la utilización de embriones para aplicaciones médicas o para obtención de patentes. Una sentencia en un caso concreto, ante una consulta de un litigio que hubo con una biotecnológica que pretendía patentar un método utilizando células procedentes de embriones, y ante una denuncia pues se llegó a esta sentencia. Y esta sentencia decide que por razones de orden público y por razones de moralidad no se deben de utilizar embriones para aplicaciones médicas ni para patentar, digamos, protocolos de curación, de pretendida curación, porque por otro lado tampoco se demostraba claramente que aquello fuera a tener un resultado muy positivo. Entonces, esa sentencia, que es de octubre del año 2011, pues realmente deja fuera de lugar las leyes españolas, donde precisamente se proponía la utilización de embriones para cosas parecidas a las que han sido ahora deslegitimadas, ¿no? O sea que hay que cambiar las leyes. Esas leyes deben cambiar, y me imagino que eso estará dentro del, no lo sé, programa con el que se enfrentará el nuevo Comité de Bioética de España. Si no lo hacen antes los responsables políticos y salen al paso, pero bueno, en cualquier caso yo creo que eso tiene que ser reformado. Y una última cuestión que quería tratar, que tú cubres bastante bien en el libro, es el impacto del genoma humano, del conocimiento del genoma humano, sí, sobre la medicina personalizada. ¿Puedes hablarnos un poco más de eso? ¿Qué es de ciencia ficción y qué es real a día de hoy? Bueno, es casi ciencia ficción, pero empieza a ser una realidad, porque hoy, hasta ahora lo que sabíamos teníamos ya el mapa de nuestro genoma, teníamos cartografiados todas las secuencias cromosoma a cromosoma de un genoma modelo. Un genoma modelo, es decir, cómo sería, digamos, el genoma humano, que patrimonio común a todos los seres humanos. Pero es que ahora hemos pasado a una etapa en la que ya se puede hacer el genoma individual de cada persona. Es decir, cada uno de nosotros tenemos variantes dentro del esquema global, pues tenemos nuestros diferentes alelos, que llamamos alelos a las variaciones de cada gen, ¿no? Es decir, tenemos versiones distintas para los mismos caracteres. Entonces,
Ahora se puede hacer ya un genoma individualizado, de tal manera que podemos hacer el perfil, o se puede hacer, se empieza a poder hacer el perfil del genoma individual de cada persona, pues de una forma mucho más rápida y mucho más barata, o casi impensable hace unos cuantos años. Hoy se habla de que por $1000 se puede hacer el genoma completo de un individuo. Eso no es mucho más dinero que pueda costar una técnica, por ejemplo, de resonancia magnética o una de las técnicas que a veces se aplican en medicina. Por lo tanto, estamos ya en el umbral de poder conocer el perfil de cada individuo y en base a las variantes que tenga en sus distintos genes, en los genes que tienen que ver con enfermedades o con patologías, diseñar una farmacología adecuada para esa persona y para el problema concreto de salud que tenga. Eso es lo que llamamos medicina personalizada, es decir, hacer una especie de rastreo del genoma de todos los genes que puedan tener, digamos, implicación en algún tipo de enfermedad, para diseñar de acuerdo con ese perfil aquellos fármacos que le puedan resolver ese problema. Porque aproximadamente ¿qué proporción de nuestras enfermedades vienen de nuestro genoma? ¿Y bueno, cuáles vienen de factores exógenos, digamos? Bueno, enfermedades genéticas hoy en día, digamos, el catálogo de enfermedades genéticas son ya de más de 7000. Las que hay catalogadas, hay una base de datos, además esto es muy bonito porque, bueno, bonito, digo, es muy interesante para los especialistas, porque hay una base de datos que se viene manteniendo desde hace muchos años en el Johns Hopkins en Estados Unidos y que es consultable por la red de redes, por internet, donde aparecen las descripciones exactas de todos los genes humanos que están implicados en enfermedades, pero además con un nivel de detalle muy bueno, porque te viene no solamente el conocimiento de dónde está el gen, qué cromosoma es, de qué tipo de acción se trata, cuáles son sus síntomas o cuáles son las posibles soluciones para el problema de salud que plantee, toda la bibliografía que se haya generado en torno a ese. Es decir, cada una de las enfermedades que tengan base genética se pueden encontrar prácticamente ahí. Y andamos ya por las 7000. Pero evidentemente hay muchas enfermedades que no son de base genética. Y las que no son de base genética no se van a poder resolver, por lo menos con terapia génica o con alguno de esos otros métodos que se están desarrollando. Muy bien. O sea que abre muchas nuevas puertas, ¿no?, a la investigación biomédica. Se están abriendo muchas nuevas puertas, efectivamente, incluso incluso enfermedades que no fueran genéticas, pero que puedan ser de carácter, por ejemplo, infeccioso. Lo que sí que podemos es elevar las defensas, porque las defensas, el sistema inmunológico humano es un sistema genético. Entonces hay personas que carecen de defensas o que las han perdido. Por ejemplo, el SIDA es un claro ejemplo, ¿no? O otras enfermedades como la inmunodeficiencia adquirida o la severa combinada, que es la que tienen los niños de burbuja. Hay muchas enfermedades de ese tipo que por una causa indirectamente genética no tienen defensas, pero se le pueden devolver esas defensas, potenciando de alguna manera, por medio de terapia génica o introduciéndole unos retoques en la expresión de determinados genes, se puede elevar el nivel de defensas de los individuos. Y por lo tanto, pues no ser tan sensibles a enfermedades infecciosas. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Pues, y animamos a todos a que lean con más detalle el libro. Pues muchas gracias y espero que sea de interés, y por lo menos hemos pretendido ahí recoger no solo el aspecto histórico, sino también todo lo técnico, un poco, quizás sea un poco complejo, pero que nadie tenga miedo, porque yo creo que lo hemos hecho pensando en quien lo tiene que leer, que le sea asequible.